Hola, buenas noches. Continuamos con el libro de Ajo Van Sab, El Tarot y el viaje del héroe. Carta número 11. La fuerza, el orgullo desmesurado o el animal que nos ofrece ayuda. La fuerza es una de las dos cartas a las que White cambió su posición original. Véase página 24. En el orden tradicional le correspondía el 11, abriendo el segundo grupo de 10 cartas de los arcanos mayores. Mientras que la carta del mago encabeza las primeras 10, las similitudes entre ambas son evidentes. Y White las resaltó en su tarot, pintándolas con los mismos colores. En ambos casos, el tema central es la fuerza. El mago personifica el ímpetu creativo, la maestría y el poder de influir sobre las cosas, mientras la fuerza expresa vitalidad, pasión y alegría de vivir. Ver figura 25-26 en la página 112. En la página 112. Sobre la cabeza del personaje, en ambas cartas vemos el símbolo del infinito. En el tarot de Marsella está representado de manera menos explícita en la forma de los sombreros. Este símbolo nos indica que los dos mundos están en constante conexión, produciéndose intercambios entre ambos niveles. En el caso de El Mago, se refiere a la relación de lo de arriba con lo de abajo, del macrocosmos con el microcosmos. En el de la fuerza simboliza la relación armónica entre nuestra parte civilizada mujer y nuestra naturaleza animal león. En consecuencia, encontramos la fuerza femenina al principio de la vida femenina de las cartas pares, guiándonos hacia los secretos que se encuentran en las profundidades. Evidentemente, esto es mucho más convincente aquí en la posición 11 que en la posición 8. El significado de esta carta es el viaje del héroe. Depende de la interpretación que escojamos, lo patriarcal o lo matriarcal. El león es símbolo de nuestra naturaleza instintiva e impulsiva, de nuestras pulsiones pasionales salvajes, agresivas y de nuestro instinto de conservación. En toda su desnudez, los mitos patriarcales nos hablan del héroe que mata al león, aunque en las historias que mejor conocemos, los protagonistas no tienen muy buen final. Sansón fue víctima de un ardid, perdiendo su fuerza. El glorioso Heracles tuvo también considerables problemas, en especial con su lado femenino. En un primer ataque de locura mató a su mujer e hijos y como consecuencia de otro acto de locura posterior fue sentenciado a expiar su culpa, asumiendo un cometido femenino. Tuvo que servir durante 3 años en la corte de la reina Lidia Onfalia, vestido con ropas de mujer, hilando y haciendo otros trabajos femeninos, mientras ella vestía con su piel de león y su mazo. Aunque esta terapia le ayudó a integrar su lado reprimido, hasta el punto de curarse. Su lado femenino interior aún no había sanado por completo. La herida que le quedaba le costó la vida. En esta versión de la historia patriarcal de la matanza del león, la carta corresponde al orgullo desmesurado, a la soberbia, a la insolente negativa a someternos a la ley divina, según la cual tenemos que cumplir las tareas que nos fueron asignadas. En este punto es necesario conquistar al dragón de forma femenina, es decir, aceptándolo. Por fortuna, el tarot ha preservado para nosotros la imagen de esta mujer domando el león amorosamente,
Tan solo en algunos fragmentos de relatos mitológicos encontramos referencias sobre este tema, que parece haber sido bastante popular en épocas matriarcales. La gran diosa Inanna, versión sumeria de Venus, era representada montando el león que ella misma había domado. Se solía decir que su sucesor babilonio, Istar, era el león. La diosa griega Artemisa fue considerada también una mujer leona. Posteriormente, como resultado de la condena que la religión cristiana hizo de nuestra naturaleza impulsiva e instintiva, el león que la Sagrada Virgen tiene bajo su pie pasó a ser símbolo del anticristo. Se pone de relieve de esta forma el intento de la conciencia por mantener en un puño, esclavizar o incluso matar al animal interior que será, de aquí en más, considerado pecador. La mera supresión de la sombra, como Jung la denominó, de forma probablemente irónica, actúa como un remedio, igual que lo haría una decapitación ante un dolor de cabeza. Al entrar en contacto con nuestro lado oscuro y salvaje, sería igualmente inapropiado minimizar, evitar o suprimir al animal que llevamos dentro. ¿Cómo tratarlo con violencia o rigidez? Existe una razón importante para que este encuentro tenga lugar ahora, en la mitad del camino. Hasta este punto nuestra meta fue desarrollar y fortalecer el ego, preparándolo para esta confrontación, ya que un ego débil sería fácilmente devorado por la mente inconsciente. Jung nos llama reiteradamente la atención sobre lo confuso que resulta el término subconsciente, pues parece implicar que existe un yo consciente de gran magnitud que no tiene dificultad alguna en controlarlo. Jung prefería, en cambio, hablar de inconsciente cuya relación con la conciencia es esquematizada en la figura 27. La conciencia que la humanidad ha desarrollado en unos pocos milenios y que cada ser humano debe experimentar en el transcurso de su vida, se encuentra completamente rodeada por el inconsciente. Cuando la conciencia es débil y las fronteras son permeables, el inconsciente puede, sin mayores problemas, inundarla. Sin lugar a dudas, podemos hablar en este caso de desorden mental. Los llamados pueblos primitivos lo denominaron la pérdida del alma. Por ello es por lo que, para poder hacer frente a este peligro, el ego debe madurar y fortalecerse en el primer tramo del camino. Es necesario que tenga un anclaje firme en la realidad exterior, para estar en condiciones de dialogar con las fuerzas inconscientes, manteniendo en todo momento el control. De otra forma, el ego sería fácilmente devorado, inundado o arrasado por sentimientos, fantasías e imágenes del inconsciente. En consecuencia, el héroe de mitos y cuentos de hadas solo puede ser aquel que ha tenido un encuentro consciente con el peligro, sin que la noche o el monstruo le devoraran. Una de las grandes figuras mitológicas que no luchó contra su lado salvaje interior, sino que lo encarnó bajo la forma de una fuerza divina, fue Dioniso, que sabía incluso cómo montar a la bestia salvaje. Dioniso era el dios del vino, de la embriaguez y de las bacanales. La mitología deja constancia de que era hijo de la ciudad de Tebas y de que se fue a tierras extrañas a una edad muy temprana. Ya como, ya como un atractivo joven, regresó como una multitud, regresó con una multitud de músicos y vacantes de Asia Menor, con el fin de introducir su culto en Tebas.
Pero estas multitudes danzantes no fueron bien recibidas. Marcharon fuera de las puertas de la ciudad, tocando tambores, cantando y silbando, e instalaron su campamento en las laderas del monte Citerón. Sucedió entonces algo extraño. Fascinadas y seducidas por el dios, cada vez más mujeres abandonaban sus hogares en la noche, escabulléndose fuera de la ciudad a las fiestas que Dioniso celebraba en los montes. Penteo, el honorable rey de Tebas, consideró que este culto salvaje era una atrocidad. Cuando Dioniso se apareció ante él un día, como un hombre joven, el rey inmediatamente lo envió a las mazmorras. Increíblemente, de forma milagrosa, logró escapar. Una vez más se apareció al rey, y haciendo uso de su seducción, le habló de las orgías de sus festivales, describiéndole los detalles de semejante depravación. De esta forma logró despertar la curiosidad lasciva del rey, con tal intensidad que no resultó difícil seducirlo. Se dejó convencer para ponerse ropas femeninas que le permitieran ir, sin ser reconocido, desde la ciudad hasta el campo de los Bacantes. Una vez allí, se escondió dentro de un árbol, desde el cual podía observar las salvajes celebraciones. Lo que vio fue tan tremendo que por poco no se le cayeron los ojos de las órbitas. Quedó tan aturdido con todo aquello que olvidó su sigilo, y las mujeres que danzaban en estado de éxtasis lo descubrieron. En su embriaguez pensaron que era un león de las montañas, corrieron hacia él, lo sacaron del árbol, lo desmembraron vivo y clavaron su cabeza en el cetro de Baco, regresando luego a la ciudad con su trofeo, cantando y bailando. Solo al llegar allí recobraron la normalidad. La mujer que llevaba el cetro de Agave, la madre del rey, y cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido, se llenó de espanto. Estas historias nos cuentan lo peligroso que es esclavizar, suprimir o matar el animal que llevamos dentro, nuestra parte salvaje, cuando suprimimos algo o creemos tenerlo bajo control. Es muy posible acabar siendo víctimas, aquello que hemos rechazado. Si Penteo hubiera dado a su naturaleza animal espacio suficiente, podría haberse familiarizado con ella para llegar a conducirla. En cambio, fue vencido en el estricto sentido del término por una lujuria reprimida y por tanto inconsciente, que él creía tener controlada. Cuando nos acercamos al animal amistosamente y con cuidado, suele convertirse en una fuerza aliada, dispuesta a ayudarnos. Muchos cuentos de hadas nos hablan de una bestia peligrosa y salvaje que ha de ser domada. El héroe que consigue hacerlo, dejándose luego guiar por el animal, encuentra el tesoro o lo que, en ese caso, buscará. Mary Louise von Franz ha estudiado multitud de cuentos de hadas, con el fin de averiguar si existe un mensaje común, una recomendación única e irrefutable sobre cómo debe comportarse el ser humano en una situación dada. Perdón. Mary Louise von Franz ha estudiado multitud de cuentos de hadas, con el fin de averiguar si existe un mensaje común, una recomendación única e irrefutable sobre cómo debe comportarse el ser humano en una situación dada. Sus esfuerzos, no obstante, parecen haber sido en vano, ya que no se ha encontrado ninguna verdad absoluta en el inconsciente colectivo, que es la fuente original de los cuentos de hadas. El consejo depende enteramente de la situación
difiriendo incluso en situaciones análogas. Solo parece haber una regla sin excepciones. Aquel que hiera a la bestia que le ofrece ayuda encontrará siempre el infortunio en su camino. Para sobrevivir en el tramo de viaje que nos queda, la conciencia debe descubrir cuál es la correcta actitud a adoptar frente al inconsciente. Tendrá que aprender a dejarse guiar confiadamente y sobre todo no perseguirá las metas de ambición y avaricia que puede tener el ego. Si el ego se negara a este ejercicio de humildad, intentando con sucios trucos robar al inconsciente sus poderes mágicos, se perdería toda autenticidad. En casos así, el ser humano se vuelve esclavo de sus fantasías de omnipotencia y fracasa en su viaje al mundo inferior, o se convierte él mismo en un animal. En el tema central de algunos cuentos de hada que nos hablan de tres hermanos o hermanas, suele existir obstáculos ante los que fracasan los dos hermanos mayores, mientras que el simple, el que tiene un corazón puro, lleva a término con éxito su tarea. La Biblia nos cuenta algo similar con relación al rey babilonio Nabucodonosor, que, desoyendo el consejo recibido en un sueño, al encontrarse en una ocasión de pie en el techo de su palacio, exclamó jactanciosamente: «Mirad qué grande es Babilonia. La construí para que fuera mi capital y diera testimonio de mi poder, gloria y majestad». Daniel 4:30. Estando estas palabras aún en sus labios, el rey se transformó en animal, y en adelante tuvo que vivir con burros salvajes y comer pasto como un buey. Daniel 5:21. ¿Por qué es el viaje a las profundidades tan peligroso? ¿Por qué teme el ser humano descender a las profundidades y adentrarse en la oscuridad? Nuestra conciencia siente atracción hacia todo aquello que tiene apariencia de orden, ya que está al alcance de su comprensión y cree poder calibrarlo, y tarde o temprano controlarlo. Por ello solemos hablar del orden divino, dejando todo lo fortuito y caótico al diablo. Estos aspectos del viaje nos los encontraremos en nuestro recorrido por las cartas pares. La suma sacerdotisa nos indicará, como vimos al principio, el camino a seguir, que tiene que ver con la voluntad de involucrarse y con el arte de dejar que las cosas ocurran. En la numeración original, la fuerza, primera carta de la etapa femenina del camino, está en conexión con la sacerdotisa por suma cruzada. Ver figura 28. Esta relación nos permite comprender que no haremos nada en el camino restante. En realidad, la fase activa, que corresponde a la etapa del mago, ha llegado a su fin, y a partir de ahora nos limitaremos a dejar que las cosas ocurran. El mago nos guió en nuestra salida del útero materno al mundo exterior. En aquel momento lo que realmente importaba era la actividad y la capacidad de dominar con habilidad las tareas asignadas. Ahora que hemos llegado a la mitad del camino, se ha producido un cambio. La suma sacerdotisa adopta el papel de guía y nosotros debemos devolver los símbolos masculinos de poder que con tanto trabajo conquistamos en la primera parte del camino. El ego maduro, estable y ávido de poder debe finalmente reconocer sus limitaciones, recuperando la humildad y la modestia. Hasta ahora el héroe debía tener experiencias.
En adelante, el desafío será estar abierto a las experiencias con todo nuestro corazón. Las cosas ya no, las cosas ya no ocurrirán como y cuando el ego lo desee, sino cuando y por qué lo desea el yo. En el futuro nada podrá ser forzado. Las experiencias se resistirán a cualquier tipo de planificación, llegando a nosotros a su debido tiempo, sin que se las pueda decidir en seminarios de fin de semana. Nuestro ser esencial es genuina e involuntariamente, y nada ocurrirá hasta que no llegue el momento adecuado. No importa que oremos con devoción o permanezcamos inmóviles meditando envueltos en humo de incienso y música. La segunda mitad del viaje que comienza aquí puede conducir al héroe a la visión de lo más elevado, aunque ello solo ocurrirá una vez que hayamos cumplido eficazmente las tareas de la primera mitad del camino. A partir de este punto, ya no nos queda nada que aprender, ni aun en los libros más sabios. Solo nos resta involucrarnos de corazón, poniendo nuestra alma en aquello que nos sea asignado. A esta etapa corresponde la fórmula alquímica: destruid los libros para que vuestros corazones no se rompan en pedazos. Jung consideraba decisiva y no permitáis que el pensamiento opaque los sentimientos, retrasando así el regreso del alma. Ahora, como muy tarde, el intelecto debe aceptar de forma constructiva su función como oficina principal, cuartel general y estación de control que supervisa en lugar de imponerse, que da soporte cordialmente a los diversos aspectos de nuestra personalidad, en lugar de suprimir radicalmente lo que no nos gusta, de dar órdenes y de tiranizar, perdón. La función de esta estación de control es fundamentalmente percibir qué ocurre en nuestro interior, que es muy importante, y llegar a comprender que escapar no es nunca la solución. Todo ello hace que esta parte del camino sea incierta e incómoda. Nos encontramos en este punto titubeando nuevamente, como en el momento de dar nuestros primeros pasos. En la etapa anterior nada sabemos sobre el futuro, y no solo eso, todo lo que hasta ahora nos era familiar y lo que hasta hoy nos parecía obvio y comprobado puede llegar a dañarnos en el tramo del camino que estamos atravesando. Nos sentiremos, pues, irritados y atemorizados. En este contexto, Jung comparó el miedo infantil a la inmensidad del mundo, con el miedo que experimentamos cuando entramos en contacto con nuestro niño interior, un mundo que es igualmente amplio y desconocido. Este temor, nos dice, es legítimo en la medida que nuestro Weltanschauung racional, con sus certezas morales y científicas en las que creemos adorosamente, precisamente por ser cuestionables, se hace añicos debido a los hechos del otro lado. Releo una vez más este abre comillas: es legítimo en la medida que nuestro Weltanschauung racional, con sus certezas morales y científicas, en las que creemos adorosamente, precisamente por ser cuestionables, se hace añicos debido a los hechos del otro lado. Cierre paréntesis. Los griegos llamaron al mundo inferior el reino de las sombras, que allí es
precisamente donde el viaje nos conduce. Jung, quien introdujo el término sombra en psicología para describir la suma de nuestras posibilidades no vividas y normalmente no amadas, en la sombra permanece aquello que aparentemente no tenemos, pero que, curiosamente, siempre percibimos en los demás. Cuando al sugerir a alguien que hemos cometido un error, nos sentimos súbitamente furiosos, malhumorados e incomprendidos, o cuando respondemos a las críticas con una irritación difícil de contener, podemos estar seguros de haber entrado en contacto con nuestra zona de sombra. Si no fuera así, las críticas y acusaciones no nos harían tanta mella. Podríamos, en cambio, con tranquilidad y decisión, aclarar el malentendido. Pero tan pronto nos tocan las sombras, pero tan pronto nos tocan la sombra, nuestra parte no amada, el ego dispara la alarma sin demora. Molesto y empecinado, niega todas las acusaciones, especialmente cuando esta característica está escondida en las profundidades y no se tiene la menor conciencia de ella. Sin embargo, el hecho de experimentar algo que nuestro ego no reconoce no prueba que no nos pertenezca, sino que ignoramos su existencia. En este proceso, sobre todo, el grado de indignación nos revela si si un reproche o una acusación ocultan un tema en sombra. Dado que la sombra contiene todas las posibilidades que no desarrollamos por razones culturales, morales o personales, podemos decir que abarca al ser humano interior, completo, en todo su potencial. Por esta razón, el reino de las sombras no se limita exclusivamente a los temas censurados. Incluye también las posibilidades positivas por las que vale la pena luchar, aunque en el presente nos resulten tan inconcebibles que nuestro ego no logre visualizarlas. Parecen, en verdad, demasiado grandes, demasiado arriesgadas, excesivamente osadas, y no nos sentimos capaces de algo semejante. Podríamos llamarla, podríamos llamarlas la parte luminosa de la sombra. Para hacer frente a la sombra se requiere coraje y fortaleza, ya que nos estamos enfrentando a un lado nuestro, poderoso y desconocido. Este es un aspecto clave del proceso de maduración que nos permitirá aprender cosas muy importantes sobre nosotros mismos. De hecho, cada ego posee la especial habilidad de verse con gran facilidad en una luz siempre favorable con respecto al objeto comparado. Es sorprendente ver cómo aún los más desviados maleantes y los peores criminales son capaces de hacerlo sin el menor esfuerzo, ya sea un traficante de drogas sin escrúpulos, un tirano sin sentimientos, un estafador o un torturador despiadado. Ninguno de estos egos encuentra obstáculos en dar una imagen de su persona perfectamente positiva, cargando con la culpa del mal a terceros, a la voluntad de Dios o a causas de fuerza mayor. Cuando intentamos vernos a nosotros mismos en una luz favorable, exenta de cualquier tipo de autocrítica, estamos cediendo a las ingenuas órdenes de nuestro ego. Nunca encontraremos nuestra totalidad si no aceptamos y reconocemos que la sombra también nos pertenece. A algunas personas quizá les resulta relativamente fácil de hacer cuando las sombras son gigantescas. Durante el proceso, el ego
Puede incluso sentirse orgulloso de confesar que tiene un lado abismal y perverso y de ser, por ejemplo, un individuo violento, temido por todos, un terrible asesino de masas o un horrible dictador. A estas personas se les concede luego más espacio en los libros de historia que el dedicado a lo que es bueno y correcto. La integración de la sombra es, para la mayor parte de la gente, muy desagradable, especialmente si implica admitir el más banal indicio de pobreza o desaliño. Situaciones que nos resultan embarazosas y que nos avergüenzan hasta el punto de esperar ardientemente que no lleguen nunca a oídos de nadie. En ciertos momentos es difícil admitir que somos nosotros mismos y no el vecino, los cobardes, ladrones, mentirosos, indecentes, incultos, detestables, manipuladores, falsos, débiles, gusanos, conformistas, que tenemos los mismos deseos, ambiciones, adicciones y debilidades de las que solemos acusar a otros, condenándolos con hipocresía. En definitiva, que no somos realmente tan buenos, útiles y solidarios como nos gusta pensar. Todo esto se nos hace muy difícil, pero si no existiera la sombra, no sería posible percibir un perfil claro y definido. Las formas vivas necesitan sombras intensas que den plasticidad a la imagen, dice Jung. Sin sombras, solo tenemos un fantasma bidimensional, un niño relativamente bien criado. En otra sección señala que no es en absoluto deseable que las personas permanezcan en un estadio infantil, alimentando una visión engañosa de sí mismos y traspasando a sus vecinos todo lo desagradable, invadiéndoles con prejuicios y proyecciones. Sin embargo, en el centro de la confrontación con el inconsciente, el mundo de las sombras está en el encuentro con el polo opuesto interior de nuestra sexualidad. Como explica Jung, el inconsciente del hombre se comporta de forma femenina, a lo que llamó ánima, y el inconsciente de la mujer lo hace siguiendo pautas masculinas, ánimos. Tomar conciencia de esta sexualidad interna opuesta, encontrarla y aceptarla, es parte esencial del viaje. En tanto estemos fascinados por esta sexualidad opuesta, allí, en el otro sexo, sentiremos por ella un entusiasmo natural. Pero en el momento en que comience a ser vital aceptarla como la nuestra, se desatará la crisis. Un hombre que descubre su lado femenino, oculto hasta entonces, se sentirá impotente en un primer momento y lo juzgará como una debilidad o una cobardía. Ello le llevará a mantener una actitud de dureza. De más está decir que a estas alturas aún no es consciente de que es esta femineidad interior precisamente lo que le conducirá a una visión de lo más alto. Y cuanto más débil sea su ego, más temerá, más temerá el fracaso y actuará con mayor dureza, si cabe, en el mundo exterior. En el lugar de solidez interior, cultiva una actitud de dureza exterior, que en realidad esconde blandura interna y una sensibilidad excesiva. Las personas que se sienten insultadas con rapidez y facilidad suelen ser capaces de una brutalidad extrema, aunque solo sea para compensar su blandura interior. En lugar de aceptar su lado femenino y madurar, tienden a combatirlo cada vez que lo encuentran.
Un famoso ejemplo de este tipo de carácter es el héroe griego Aquiles, que fue dependientemente de su madre toda la vida. Ella intentó convertirlo en inmortal, sumergiéndolo en la laguna Estigia cuando nació. El nombre significa odio. Mientras lo hacía, el talón del que lo estaba sosteniendo quedó fuera, inmisericorde hacia el mundo exterior, pero con una sensibilidad interna extrema. Frecuentemente ofendido y resentido, Aquiles fue considerado uno de los más capaces, así como uno de los más crueles guerreros en la guerra de Troya. Y en lugar de conectarse con su ánima, que encontró en la reina amazona Pentelicea, la mató. Después de haberlo hecho, se enamoró perdidamente de su cuerpo y lo violó. Su historia tiene un mal final, muy apropiado. Permitió que la hermosa Polixena le sonsacara el secreto sobre la vulnerabilidad de su talón. Poco después fue víctima de una conspiración. Siempre que el ego sueña con derrotar al ánima o al animus, nos amenaza el peligro, pues cada acción del ego es seguida por una del cada acción del ego es seguida por una del inconsciente. La situación es similar en el caso de una mujer que no es consciente de su lado masculino interior, que combate en el mundo exterior, dado que no confía en su propia masculinidad, experimenta como amenazante todo lo masculino que encuentra en el mundo exterior, deseando su destrucción, u opta por el papel de víctima indefensa. Entabla una lucha no menos eficiente, consiguiendo que su lado masculino desarrolle un sentimiento de mala conciencia. Dado que el sistema patriarcal niega a la mujer formas de expresión directas y agresivas, este tipo de mujer que lucha indirectamente está adoptando el papel femenino, clásico en una sociedad patriarcal. El primer tipo es descrito en la psicología junguiana como castradora. Lo mismo puede castrar al hombre que tiene a su lado, en el área alta de su masculinidad, cabeza, como en la baja, sexo, cortándole en seco constantemente, dándole órdenes, tratándolo como si fuera un niño, tonto, o alejándose de él sexualmente. No estamos hablando de un comportamiento consciente que pueda considerarse malicioso o malintencionado, sino de una forma inconsciente e inmadura de abordar el problema. Y aunque el comportamiento es inocente y y no es malo, es necesario que la mujer madure y confronte a su inconsciente. Estos problemas femeninos están en cierta forma relacionados con el mito de Heracles, que nos cuenta otra batalla mortal con una reina amazona. Hipólita, hija del dios Ares, la novena de sus 12 tareas era conseguir el cinturón de Hipólita. Navega, pues, hasta la tierra de las Amazonas y les da un ultimátum para que les sea entregado el cinturón, símbolo de poder de la tribu. Sin duda, Hipólita está dispuesta a entregárselo voluntariamente, aunque Hera, la celosa enemiga de Heracles, no va a concederle una victoria fácil. Haciéndose pasar por amazona, incita a las otras guerreras amazonas a atacar al héroe. Furioso por esta traición, el héroe mata a la reina, que a sus ojos ha roto la promesa dada. Si hacemos una lectura del mensaje de esta leyenda desde una perspectiva femenina,
Veremos que nos habla de una mujer marcadamente masculina que está decidida a establecer una conexión positiva con el ánimos. Durante este proceso, la reina representa la conciencia, mientras que las gentes de sus mientras que las gentes de su pueblo simbolizan los varios aspectos de su naturaleza esencial. Sin embargo, al no ser aún una personalidad unificada, no atina a reconocer las fuerzas fundamentales en su interior. Conscientemente no cabe duda de que estaba dispuesta a prescindir de sus símbolos de poder y a rendirse ante su polo opuesto, pero subestimó la fuerza y potente individualidad de las diferentes partes de su naturaleza esencial, no integradas hasta ese momento. Estas partes, incitadas por una fuerza arquetípica, hicieron que el propósito consciente naufragara. Ello es aplicable también a Odiseo, cuyos proyectos de retornar al hogar fracasan reiteradamente a causa de sus compañeros, sus partes no integradas, hasta que finalmente consigue hacerlo en solitario, es decir, unificado. A él se le permitieron 3 intentos. A Hipólita, en cambio, el destino solo le concedió uno. Es interesante destacar que los mitos nos cuentan repetidamente que la gran tarea solo puede llevarla a cabo quien mantenga una relación con alguien del otro sexo en la vida real. Podemos verlo en el caso de Odiseo, que, de no haber sido por Circe, se habría perdido, lo mismo que Perseo y Atenea, Teseo y Ariadne, Dante y Beatriz, Inanna y Nins Ubur, y muchos otros. Parece pues que esta confrontación entre hombre y mujer es un catalizador indispensable para el autoconocimiento y el desarrollo del yo en cada ser humano. Quizá podría también entenderse que la verdadera razón de ser de las relaciones amorosas es que constituyen un marco idóneo para avanzar en nuestro proceso de desarrollo, y no la de elevarnos hasta el séptimo cielo. Ello es aplicable a la relación entre sexos y, de forma exactamente igual, a la relación niño-adulto. En cualquier caso, a partir de imágenes arquetípicas, podemos deducir que el rechazo desencantado a continuar relacionándose con el otro sexo. Abre paréntesis. Estoy definitivamente harto. De los hombres, mujeres. Estoy definitivamente harto de los hombres o de las mujeres. Cierre de paréntesis. Implica un estancamiento, un callejón sin salida, en definitiva, la decadencia. Ese camino ciertamente no conduce a la madurez, tampoco al cumplimiento de nuestra gran tarea. Al final de la etapa masculina del camino que conduce hacia la conciencia, nos espera el autoconocimiento, el ermitaño, como el más preciado fruto. La meta de la primera mitad del camino era descubrir quiénes éramos en realidad, condición imprescindible para emprender la segunda. A partir de aquí, ya no hay más cimas que subir. La rueda de la fortuna es, sin embargo, el momento esencial en el que nos adentramos en las profundidades donde está el tesoro escondido y difícil de encontrar. Pero si la mente consciente, ahora orgullosa y segura de sí misma, se negara a participar, sería como si el sol, en lugar de ponerse al atardecer, continuara su movimiento en dirección oeste, perdiendo así todo contacto con la tierra. Aquellas personas cuyo pensamiento es extrañamente distante
nos parecen lejanas y desconectadas de la realidad de las realidades terrenales. Las encontramos excesivamente inteligentes, abstractas y sin fuerza vital. Parecen no encontrar el momento de cambiar su vida y continúan en su actitud unilateral. Les falta profundidad dionisíaca para hacernos vibrar con sus palabras. Carecen de la sensualidad que se desarrolla en el camino inferior y de la pasión que esta carta representa. Como decíamos, dan la impresión de no encontrar el momento de dar un giro a su vida, o tal vez piensen que ellos se rigen por otras leyes. Lo cierto es que aún tienen que hacerse con el verdadero sentido de las cosas para llegar a crecer en las profundidades. Este es el tema de la próxima carta. Palabras clave sobre la fuerza. Arquetipo: domar a la bestia. La tarea: alegre aceptación de la vida, coraje y compromiso. La meta: alegría de vivir, pasión, encuentro con nuestra naturaleza instintiva y salvaje. Riesgo: orgullo desmedido, dureza, brutalidad. Sentimientos vitales: sentirse completamente vivo, comprometerse apasionadamente y, cuando sea necesario, mostrar las uñas. Tu querido oyente, muchas gracias por haber escuchado este texto de la carta número 11. Gracias por la paciencia, gracias por estas pausas que tuve que contener durante algunas palabras. La lectura es mi práctica para, para el conocimiento, para no perder o para no olvidarme de la lectura en voz alta. Muchas gracias a ti y pronto nos vemos en nuestra siguiente